Hola a todos y todas, somos la comunidad Great Place to Work formada por las empresas ranqueadas como los mejores lugares para trabajar en Paraguay. En esta comunidad, ¿qué hacemos? Gestionamos información, conocimiento, mejores prácticas y experiencias para beneficio de todos. Hoy en este primer capítulo, si tuvieras a un experto frente a ti, ¿qué le preguntarías? Para eso hoy me acompañan dos miembros de la comunidad. Voy a presentarles con ustedes Laura Barrios, gerente de recursos humanos de DHL. Hola, buen día a todos. Gracias, Laco. Soy Laura Barrio, gerente de recursos humanos de DHL. Trabajo en DHL hace 14 años. Hace 10 años ranqueamos como la mejor empresa para trabajar. Estamos en el ranking y hace 3 que pertenecemos a esta maravillosa comunidad, con mucho orgullo. También nos acompaña Alfredo Pajés, gerente de recursos humanos de Citibank. Hola, Alfred. Hola, Laco, buen día. Soy Alfredo Pajés, gerente de recursos humanos del Citi. Trabajo en la compañía hace más de 20 años, en recursos humanos alrededor de 14, y somos parte de la comunidad Great Place to Work en Paraguay desde hace 3 años, y así como dijo Laurita también, con mucho orgullo de pertenecer a este equipo espectacular. Muy bien, empezamos entonces. Alfred, ¿quién es nuestra invitada de hoy? Bueno, y hoy tenemos como invitada especial en esta primera charla que estamos organizando en la comunidad a la abogada Zully Almirón Alonso. Zully es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción y tiene una especialización en Derecho Procesal en la Facultad de Alcalá de Henares de España. También tiene una maestría y doctorado en Teoría General del Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Es autora del libro Vínculos entre la responsabilidad social empresarial, derecho ambiental y salud ocupacional, y coautora del libro Normas de seguridad en el trabajo, con 4 ediciones lanzadas hasta el momento. Ha dictado varios cursos y charlas a nivel nacional e internacional sobre derecho del trabajo, seguridad, higiene y medicina ocupacional y responsabilidad social empresarial y derecho procesal del trabajo. Es asesora jurídica externa de varias empresas en nuestro país y actualmente es directora de Asesorarse Consultores. Zully, muy buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Alfredo. Muchas gracias por esta invitación. Y estoy aquí para dar mi granito de arena y ayudar en lo que sea posible. Si tenés preguntas, las escucho. Sí, voy a arrancar yo con la primera pregunta que tenemos para vos. En este contexto en que estamos viviendo esta emergencia sanitaria, ¿es posible que las empresas puedan despedir a sus empleados? Sí, antes de contestarte, quiero aclarar que mis respuestas van a ser dadas dentro de un marco legal que nos da la Constitución paraguaya y el Código del Trabajo. Las demás resoluciones, decretos que vienen después, tienen que estar sí o sí acordes con lo que dice el Código del Trabajo y la Constitución paraguaya. En cuanto a tu pregunta, ¿se puede despedir en estos tiempos de emergencia sanitaria dictada por el Poder Ejecutivo? La respuesta es positiva. Sí, es posible despedir. La Constitución paraguaya, en su artículo 107, establece justamente la libertad de concurrencia, eso es la libertad de contratación. Podés contratar y por ende también podés despedir. Las terminaciones de los contratos se dan de acuerdo a lo que dice el Código del Trabajo. Entonces, podemos despedir injustificadamente, podemos despedir justificadamente, porque lo permite el Código del Trabajo y no existe ninguna ley prohibitiva al respecto durante esta situación de emergencia que tenemos. ¿Alguna otra aclaración? No, gracias, Zully. Creo que Laura tiene la siguiente pregunta. Sí, correcto, doctora. ¿Es posible que puedan multar a una empresa por realizar despidos, por despedir? No, porque el Código del Trabajo no prevé multas por despidos, ya sea estos injustificados o justificados.
Simplemente lo que establece el código es que si hay una terminación del contrato que es por voluntad unilateral del empleador sin causa culpable al trabajador, se tiene que pagar una indemnización. Cualquier multa que se aplique en estos casos sería totalmente arbitraria porque el código no lo establece. También quiero aclarar una cosa. Todos los despidos se pueden hacer cuando el trabajador tiene una estabilidad relativa, es decir, tiene una antigüedad con el mismo empleador inferior a 9 años, 6 meses. Al alcanzar esta antigüedad, el empleador necesariamente necesita estar habilitado por un juez para pasar a la terminación del contrato de trabajo. ¿Fui clara? Clarísimo. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una. ¿La suspensión de contratos de trabajo debe ser con pago de salarios? Sí, justamente el Código del Trabajo prevé en su artículo 68 que la suspensión de los contratos tiene como efecto la cesación del pago del salario. Para esto establece las causales en el artículo 71. Una de esas causales es el inciso F, la fuerza mayor, que es exactamente lo que estamos viviendo en la actualidad, porque tenemos varios decretos dictados por el Ministerio de Salud que nos obligan al cese de las actividades laborales. La mejor figura a aplicar en estos tiempos es la suspensión de los contratos de trabajo, porque justamente esta figura es la que nos permite sostener la estabilidad del trabajador, lo que comúnmente se establece como antigüedad. Sin embargo, con un despido, el trabajador está perdiendo esa antigüedad y también tenemos mayores costos, porque por un despido injustificado aumenta también el aporte al seguro social en el momento de la terminación, por los aportes de indemnización, preaviso, vacaciones proporcionales y salario. Gracias, profe. Súper claro. Yo tengo la siguiente pregunta, doctora. En este contexto, varias compañías están implementando el trabajo remoto o el trabajo desde el hogar. ¿Es posible que las empresas puedan acordar el trabajo en el domicilio con sus empleados? Por supuesto que es posible. Dentro del Código del Trabajo tenemos un capítulo que se denomina el contrato de trabajo a domicilio, en el cual se establece que el trabajador puede prestar servicios a un empleador desde su casa. El código en estos casos prevé el salario a destajo. Se estaría pagando por el producto que va entregando el trabajador a su empleador. Vamos, en estos tiempos de actualidad, tenemos también medios para trabajar, medios tecnológicos. También se puede realizar esto y se puede acordar. Lastimosamente, nosotros todavía no tenemos una legislación sobre el teletrabajo, pero sí se puede acordar entre empleador y trabajador este tipo de actividad y también establecer la forma de pago de salario. Doctora, una consulta adicional con relación a eso y previendo a futuro cualquier tipo de contingencia que se pueda tener tanto desde el punto de vista de trabajador como empleador. ¿Cuál es la mejor manera o la recomendación para instrumentar estos acuerdos, considerando que algunos empleados de repente ya no volvieron a la compañía y están prestando servicios desde su casa, conectándose a internet o haciendo su servicio usando sus herramientas personales, por ejemplo? Entonces, ¿cuál es la mejor forma de cubrirse ambas partes de que este trabajo a domicilio fue lo acordado de alguna manera? Bueno, lo ideal hubiese sido que esta modificación haya sido por escrito y firmado. Si no se pudo hacer, la ley 4017/10 establece también que los medios de comunicación como el correo electrónico
puedan ser conseguidos como documentos. Entonces, podemos por un correo electrónico entre empleador y trabajador llegar a un acuerdo con esto. Hoy en día se maneja mucho lo que es la firma electrónica y también tenemos muchas empresas que ya tienen también la firma digital para sus recibos de salario. Entonces, esto sería una forma muy fácil de concretar esos acuerdos, que tendrían que ser la firma electrónica o la firma digital. También se puede establecer a través de correos electrónicos entre las partes. Ya queda así establecida la voluntad de los de contrato. Gracias, doctora. ¿Otra pregunta? Sí, ¿es posible anticipar el salario vacacional durante esta cuarentena? Sí. ¿Qué es lo que pasa? La suspensión del contrato implica el cese de pago de salarios por ley, siempre y cuando se reúnan los requisitos legales. Evidentemente que con estas medidas decretadas, sí tenemos las causales para suspender el pago de los salarios. Entonces, de alguna forma, tenemos que tratar de paliar el déficit económico que va a sufrir el trabajador a no percibir salario. Entonces, sí, podemos pagar salario vacacional a los trabajadores que ya están en su periodo de goce de vacaciones, y también es posible dar en forma anticipada el salario vacacional. Se puede. Por un acuerdo entre las partes, se podría llegar a eso para paliar ese déficit económico. Muchísimas gracias. ¿Tienen más preguntas? Yo tengo, profe, siguiendo un poco la línea de la pregunta que hizo Laura, la mía ¿es posible anticipar el aguinaldo? Sí, por supuesto, es posible anticipar el aguinaldo, tanto en estos tiempos como en cualquiera. El trabajador, uno, puede solicitar su anticipo de aguinaldo. Si el empleador está en condiciones económicas de pagarlo, lo puede pagar. Es más, yo recomiendo el pago anticipado de aguinaldo en estos tiempos con estas medidas sanitarias de urgencia. Incluso me parece mucho mejor pagar un anticipo de aguinaldo antes que el anticipo de salario vacacional. Gracias, profe, súper. Doctora, hay una acotación con relación a la consulta que hacía LACO. Cuando hablamos de anticipar el aguinaldo, siempre es el aguinaldo proporcional a la fecha en la que estoy haciendo el cálculo, ¿verdad? Puede ser un aguinaldo proporcional, como también puede ser un anticipo de salario, un anticipo de aguinaldo por mayor tiempo. Eso dependería ya del acuerdo que lleguen el empleador y el trabajador, sobre todo de cuánto puede anticipar el empleador. No todos los empleadores pueden anticipar un aguinaldo o el pago vacacional. Ya, y con relación a la suspensión total de los contratos de trabajo que podrían llegar a tener los empleadores con sus empleados, ¿cómo pueden las organizaciones paliar ese déficit económico con los trabajadores? Bueno, yo creo que tanto empleador y trabajador son los que conocen exactamente su actividad, ¿verdad? Ellos mismos pueden establecer acuerdos entre las partes. Estuvimos hablando de anticipos vacacionales, anticipos de aguinaldo proporcional, también está la bonificación familiar que se tiene que pagar, ¿verdad? Y también está el trabajo a distancia que pueden acordar entre las partes. Como lo dije anteriormente, el empleador y el trabajador son los que mejor conocen su actividad y son los que tienen que ser los creativos para tratar de paliar un poco el déficit económico que tenemos entre las partes, ¿verdad? También se podrían dar pagos de salario en especie, porque lo permite el Código del Trabajo en su artículo 231, el 30%
del pago del salario en especie, también podría ser. Podríamos llegar incluso a acuerdos entre proveedores, empresas y trabajadores para tratar de llegar a un método de canje de productos para que esto se pueda ir sosteniendo. O sea, yo creo que tenemos que volver un poco a lo que es la antigüedad y volver al trueque. Gracias, doctora. Sé que Laura tiene la siguiente pregunta. Te escucho, Laura. Sí, aquí estoy. Bueno, ¿podemos ceder a nuestros trabajadores a otra empresa que necesitan trabajadores para desarrollar su actividad, por ejemplo? Sí, en este caso, una de las empresas se convertiría como en una tercerizadora de servicios. ¿Por qué cederíamos nuestros trabajadores? Vamos a un ejemplo. La empresa A tiene que sí o sí suspender sus actividades, pero la empresa B justamente aumenta sus actividades por esta medida sanitaria de emergencia. Por ejemplo, los deliveries están aumentando. Entonces, esta empresa A podría ceder sus trabajadores de manera que esta persona sigue inscrita en el ministerio y en el Instituto de Previsión Social pagando sus aportes. La empresa B le pagaría directamente a la empresa A y la empresa A pagaría el salario a su trabajador. O sea, es factible eso. Se puede a través de acuerdo entre las partes. En este caso tenemos 3 partes. Doctora, ampliando un poco, no necesita ser un holding, pueden ser empresas totalmente SRLs diferentes. Pueden ser empresas totalmente diferentes y sería por este caso que tenemos actualmente, ¿verdad? Por esta medida de emergencia. También el trabajador podría directamente trabajar en la otra empresa, pero en este caso debería ser inscrito en el IPS por esta empresa que va a necesitar de sus servicios. Podrían ser contratos a plazo mientras dure este tiempo de medidas de emergencia sanitaria. Muchísimas gracias. ¿Tienen otra pregunta? Sí, profe. ¿Puede el trabajador desarrollar otras actividades ajenas a su empresa durante la cuarentena? Siempre y cuando respete las medidas sanitarias de emergencia, sí, las puede realizar, a menos que el contrato entre empleador y trabajador hayan establecido exclusividad, porque el Código del Trabajo establece que el contrato de trabajo no es exclusivo, de manera que eso sí o sí tiene que estar por escrito, la exclusividad. Y otra cosa, también tenemos que cuidar mucho lo que es la confidencialidad, ¿verdad? Y lo que es la competencia desleal. O sea, siempre va a ser dentro del marco de la buena fe. Gracias, profe. Yo tengo la siguiente consulta, doctora, y es un tema que se anda hablando mucho en los últimos días, el tema del teletrabajo, ¿verdad? ¿Cómo se paga esta función específica de los trabajadores? Bueno, como dije anteriormente, el teletrabajo aún no está legislado. Sí hay un proyecto de ley al respecto, pero tendría que ser establecido por la cantidad de trabajos que el trabajador está entregando a su empleador. Hoy en día lo que más tenemos por esta emergencia sanitaria es que los trabajos que se pueden hacer online son los que se están haciendo desde la casa. Yo considero que en estos casos para los administrativos que están remitiendo sus trabajos día a día, que es lo que está pidiendo su empleador, ¿verdad? Su salario no tendría que cambiar, ¿verdad? No, porque una cosa tenemos que tener en cuenta, que con el teletrabajo no podemos tener en cuenta la jornada. No se puede establecer un horario, porque es el trabajador el que tiene la libertad de realizar el trabajo. Porque lo más importante acá sería la presentación del trabajo terminado a su empleador. De manera que las partes tendrían que acordar la forma de pago
todas las condiciones que van a rodear a ese tipo de actividad. Gracias, doctora. Doctora, ampliando sobre lo que dice Alfred y el pago, también nos contaste que se puede pagar en especias. Entonces, ¿es posible pagar en especias durante la cuarentena? Sí, se puede pagar en especie. El código establece un límite que es el 30%. Tal vez por esta situación de emergencia sanitaria y que es muy delicada, yo creo que entre las partes incluso podrían acordar un porcentaje mayor, porque siempre sería a beneficio del trabajador, porque estamos hablando de siempre dentro de lo que es el cese de las actividades. ¿Fue respondida su pregunta? Clarísimo, gracias, doctora. Profe, ya estamos llegando casi al final y yo tengo una más. ¿Puede el trabajador renunciar a beneficios reconocidos a favor del sostenimiento de la fuente de trabajo? Bueno, quiero aclarar una cosa. Todo lo que está en el Código del Trabajo y en la Constitución paraguaya son leyes de orden público. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que están en estas normas es de tanto interés social y económico que no es factible la renuncia de los derechos ya reconocidos. Entonces, como no podemos renunciar, porque así lo establece el artículo 86 de la Constitución paraguaya, podemos acordar determinadas situaciones, determinados beneficios que no impliquen precisamente renuncia. Voy a un ejemplo. Necesito disminuir la jornada de trabajo por esta situación. Entonces voy a disminuir también el salario. Esas son cosas que se pueden permitir y se puede llegar a un acuerdo. Lo que no puedo hacer es que el trabajador renuncie a su salario mientras trabaja. Entonces, flexibilidades sí las tenemos. Una flexibilidad justamente es el teletrabajo. El trabajo lo pueda realizar desde mi casa y seguir cobrando mi salario. Entonces, determinados acuerdos sí se puede dentro de un marco legal siempre, porque estamos hablando de normas de orden público. ¿Tenés alguna duda más? No, muy claro, profe. Laura, creo que vos tenés Doctora, una pregunta, ¿verdad? llegó una pregunta, me acaba de llegar y están preguntando justamente sobre la suspensión de trabajo y la reducción de la jornada. Dicen qué posibilidad también existe de que el Estado subvencione una parte y que las empresas paguemos un monto reducido y el Estado subvencione la otra parte, así el trabajador puede cobrar hasta un 80 o un 75% del salario durante este periodo, como sucede en España, por ejemplo, me están poniendo. Bueno, voy a aclarar unos puntos. En primer lugar, la suspensión de los contratos no obliga al pago de salario. Queremos tratar de mitigar este golpe económico y social que es la falta de circulación de dinero. Dijimos que hay varios beneficios por los cuales el empleador puede estar abonando a su trabajador. El Estado también ya se dio cuenta de que esto no puede caer toda la carga sobre el empleador. Hay un proyecto de ley que se está firmando, creo que hoy, porque ya ha salido del Congreso, en donde se prevé que para los trabajadores que son asegurados al Instituto de Previsión Social van a recibir un subsidio. Uno, tanto por enfermedad, por maternidad, como siempre lo hizo el Instituto de Previsión Social, pero también va a haber un subsidio para aquellos trabajadores que tuvieron que cesar en sus actividades a causa de estos decretos dictados. Eso es lo que estamos teniendo. ¿Por qué el Estado se ve forzado a esto?
tenemos que atender que la seguridad social en realidad es para todos los ciudadanos de un país. Lastimosamente, nuestra legislación es muy limitada. Solamente abarca la parte de enfermedades y también la jubilación. En otros países tenemos el seguro de desempleo, que entró a funcionar desde el momento que fue ordenado el cese de actividades. El Estado ahora está viendo la necesidad de pagar ese subsidio por desempleo. Y eso es lo que estamos esperando, que se dicte esta ley, para que sea promulgada por el Poder Ejecutivo y que a través de sus ministerios sea reglamentado este pago que se está estudiando, ¿verdad? Y que puedan percibir los trabajadores. Lastimosamente, yo estoy hablando solamente del sector formal y dependiente. También el Estado tendría que verificar las situaciones de los trabajadores independientes, los que no están asegurados al Instituto de Previsión Social, también están los informales. Muchísimas gracias. Doctora, una última pregunta y ya cerramos aquí para aclararnos más. Durante la suspensión del trabajo se suspende el salario, pero la cobertura sanitaria a través del IPS asumo que igual continúa. Continúa, por supuesto, al Instituto de Previsión Social y al Ministerio del Trabajo se tiene que informar de la suspensión, porque esto implica que el trabajador continúa en la relación de dependencia. La ley de la Seguridad Social del Instituto de Previsión Social establece que durante 2 meses el trabajador tiene que estar percibiendo todos los beneficios de la seguridad social, ya sea por suspensión de contratos, que está durando 60 días, la ley prevé que puede durar hasta 90 días una suspensión. Vamos a decir, con sus planillas, con estos trabajadores prestando los servicios. Esto es para todos los que sean los dependientes. Si esto responde a tu pregunta, Alfredo. Sí, está perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Con eso estamos cerrando las preguntas que teníamos preparado para usted. Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecerle su predisposición, el tiempo que nos regaló en nombre de toda la comunidad de Great Place to Work Paraguay. Queremos darle las gracias. Estuvimos hoy acompañados por la doctora Zully Almirón Alonso, experta en temas laborales. Muchísimas gracias, doctora. Por favor, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación y en lo que pueda aportar para ayudarlos, ya saben dónde encontrarme. Estoy para el servicio de ustedes. Hasta luego, que tengan un buen día. Gracias, muy amable. También damos las gracias a Laura Barrios, que nos acompañó desde DHL, a Javier Lacoñata, representando a Itaú. En mi nombre, Alfredo Pajés, del Citibank. Estamos cerrando esta primera charla que espero que sea de mucha utilidad para toda la comunidad y seguramente que vamos a ir generando otros espacios donde vamos a ir desarrollando otros temas que nos van a ayudar, como siempre, a gestionar y potenciar a las personas con las que nosotros trabajamos. Así que damos por terminado nuestra conversación de hoy. Buena jornada para todos y esperamos que haya sido de mucha utilidad. Gracias. Gracias.